anticristo será un sistema marxista global. En el ámbito político se levantará un gobierno de autoritarismo, de izquierdismo si se quiere. En el ámbito sociocultural se levanta todo lo que escuchás a diario a lo que se refiere ideología de género, feminismo, lesbianismo, homosexualismo, transexuales y demás. Jesús lo dijo, que en los últimos tiempos viviremos como en Sodoma y en Gomorra. Es un sistema con dos plataformas que preparará para que una sola cabeza, para que una sola mente gobierne el mundo entero. Y es el anticristo. Un mundo lleno de pecado. Un mundo lleno de blasfemia. Un mundo bajo el control de esta cabeza máxima que será el anticristo. Pero solo hay un pequeño grupo de personas, pequeño en el sentido irónico, que no se va a doblegar ante este sistema maléfico, que no va a doblar sus rodillas ni se va a inclinar ante estas plataformas en el mundo entero. Y es aquellos que creyeron en el que todo lo puede, llamado el Cristo, Jesús de Nazaret. El pecado trae destrucción, trae separación. Y el pecado, aunque sea legalizado por el hombre, sigue siendo pecado ante los ojos de Dios. Al pecado, aunque el hombre lo declare moral, pero si ante Dios es declarado inmoral, es pecado. Pecado sigue siendo pecado. Pecado sigue siendo desconexión con Dios. Pecado sigue siendo desconexión con el Espíritu Santo. El mundo te ofrece, te dice, te hace bien, hay que vivir la vida. Pero ¿sabes qué? El mundo no está dispuesto a pagar tus consecuencias por el pecado. Entonces, en esta tarde el Espíritu Santo nos va a ministrar, nos va a hablar por un solo ente, por un solo eje que Dios dio a la iglesia, a sus amados, aquellos que creen en el que todo lo puede, es mediante la fe en Jesucristo. ¿Sabes que el diablo no va a ir por tus bienes en este tiempo? No va a ir por tu familia. No le interesa tanto tu salud, no le interesa tanto tus hijos, no le interesa tanto tu matrimonio. Pero sí el diablo va por la duda, por ponerte duda en el corazón. Porque él sabe cuando una mujer duda, cuando un hombre duda, ante Dios nada se puede hacer. Muchas veces hablamos y hemos escuchado que la duda no es de Dios. No sé si es del diablo, pero al menos sabemos que no es de Dios. Mire, no hay nada tan potentoso, tan extraordinario cuando una mujer de Dios dobla sus rodillas y ora ante Dios. No hay nada que pueda detener cuando un varón, cuando un sacerdote de casa dobla sus rodillas y clama a Dios día a día. No hay nada que pueda detener a una iglesia cuando dobla sus rodillas y clama a Dios, aquel que todo lo puede. Dice el profeta Joel que se levanta como un ejército. Vienen días contrincantes, días terribles y días temibles. ¿Y quién le podrá detener? ¿A qué se refiere? A la iglesia de Cristo. Porque en la iglesia de Cristo tenemos visionarios, tenemos gente que sueña y tenemos gente que profetiza. Y cuando tenemos estos tres complementos en la iglesia, en la casa del Señor, nada puede detener a la iglesia. Nada puede detener a la oración de un pastor. El pastor quizás puede desviarse, puede caer, pero nada podrá detener la oración de ese siervo de Dios que levantó ante la presencia de Él. Entonces no dejes de clamar, no dejes de buscar de Dios, no dejes de enfocarte en lo que realmente tenés que enfocarte en este tiempo. Y la palabra de hoy, Dios nos va a ministrar desde Hebreos capítulo 11. Es un mensaje de la iglesia, es una palabra de la iglesia, es nuestra bandera, es nuestro estandarte. Cuando leemos Hebreos 11, leemos Hebreos 12, es lo que necesitamos como iglesia vivirlo. Si podés a diario poner esta palabra en tu corazón, poner esta palabra en tu mente, nada en este mundo te podrá detener. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos dicen? Dice la versión NBI, ahora bien la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos.
Gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo invisible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio. Escuche bien esto, recibió testimonio de haber agradado a Dios. El verso 7, por la fe Noé advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Verso 8, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tierras de campaña con Isaac, Jacob, herederos también de la misma promesa. Verso 10, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe incluso Sara, a pesar de su avanzada edad, de la que era estéril, recibió fuerzas para tener hijos, porque consideró fiel al que había hecho la promesa. Porque consideró fiel aquel que había hecho la promesa. ¿Cuánto dicen? Pero hay una médula que no te leí todavía, y es el verso 6. Acá vimos ejemplos de hombres, de mujeres, que por lo que no veían, por lo que era imposible para lo humano, creyeron por una palabra, creyeron por un llamado. El verso 6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero que esto te quede grabado. ¿Te animás a las 3, 2, 1? Decir, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que con fe es posible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Recompensa a quienes lo buscan. Hoy hay recompensa eterna para tu casa, para tu familia, para tu noviazgo, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu padre. Hay recompensa eterna en Cristo Jesús. ¿Cuánto alaban a Dios? Verso 13 dice, todos ellos vivieron por la fe. Y me encanta esto. Y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, pero vivieron por fe. Más bien las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Este verso 13, déjame ahí por favor. Usted sabe que hay cosas que a nosotros, en nuestro hablar, en nuestro testimonio, en nuestro cantar, en nuestra alabanza, en nuestra adoración a Dios, nos gusta hablar de lo que vivió el otro. Nos gusta hablar de Abraham. Nos gusta hablar del loco de Noé que le dice, mirá, va a llover, va a venir inundación, tenés que construir un arca. Y Noé dice, bueno, más sí, le creo, Dios, comienzo la construcción de un arca. La Biblia habla que 120 años predicó Noé. Imagínese en todos esos años las críticas, las burlas que ha padecido, que ha sufrido. Pero sin embargo, él confió en una promesa evangelia. Es un anuncio dado por aquel que todo lo puede, que algo va a suceder, es porque va a suceder. Es la promesa de aquel que todo lo tiene, de aquel que nos ama con locura. Hablamos de Sara muchas veces, una mujer estéril
Es más, le decimos muchas veces a las mujeres en nuestro entorno que tienen problemas con la esterilidad, dicen, mirá, hay un ejemplo de fe. Hablamos de gente de fe, hablamos de la gente que fue escrita y está estampada allí por una curiosidad en la Biblia, y de ello hablamos. Pero la pregunta de esta tarde es, ¿qué haces tú con tu fe? ¿Qué haces vos con tu fe? En ese verso 13 dice que ellos vieron por la fe. Y decíamos allá que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos vieron por fe y anunciaron y nos dieron una garantía a la distancia. Esa palabra ver es un sentido de dirección. Ver en la fe es permiso para ver con anticipación. Entonces, iglesia, este es el tiempo, esta es la tarde que el Espíritu Santo nos convoca hoy aquí con una sola voz de llamada, con una voz de advertencia, con una voz que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón, que es el tiempo de comenzar a ver y ver con anticipación. Tenemos el permiso de aquel que todo lo puede para ver con anticipación de lo que va a suceder. Y ya le estamos olfateando, ya le estamos viendo. Es sentido de dirección. Es como aquel hermano que tuvo un accidente con su automóvil. Estuvo 10, 15 días ahí en terapia intensiva hasta que por fin fue otro hermano de la iglesia a visitarle. Y le dice, ¿qué pasó en tu accidente? Mirá, y se iba escuchando la radio cristiana y estaba predicando el pastor. Y en el momento que predicaba, yo estaba conduciendo. En el momento él dice, cierre los ojos, vamos a orar. Hasta ahí me acuerdo. Bueno, es un tiempo por las dudas. No ore con los ojos cerrados, ore con los ojos abiertos. Tener un sentido. Tener un sentido en la vida, tener un sentido de dirección. Alabo a Dios por aquellos que nos instruyeron esta fe. Alabo a Dios porque vos conociste esa fe. Muchos en este mundo conocen una fe muerta, una fe que no tiene sentido. Oran y hablan a un Dios que tiene ojos, pero no ve. Le oran, le rezan a un Dios que tiene orejas, pero no oye. Ven que hay un Dios, hay algo esculpido allí que tiene boca, pero no habla. Y vos, querida iglesia, tenés un Dios que todo lo ve, un Dios que escucha las 24 horas del día, un Dios que te puede hablar en cualquier momento. Estés arriba del tren, estés arriba un remis, estés yendo al colegio, estés yendo a la universidad, estés yendo a trabajar, podés oír la voz de aquel que todo lo puede. Y en esta tarde Él te está hablando. Él está entrando en tu corazón. A mí me encanta esa voz audible del Espíritu Santo, esa voz que penetra hasta partir el alma. Pero hay una voz que es la voz silenciosa de Dios, que solamente escuchás un susurro y sabes que Él está ahí. Y yo siento que Él está aquí. ¿Cuántos dicen? Todos ellos vieron. Otra expresión dice, y miraron y dieron. Esa palabra dieron viene de una raíz, la palabra hebrea masal, que es suerte, que tiene que ver con el sentido desde el corazón. Si vamos a hablar de fe, si vamos a creer en Jesucristo, todo lo que es dar no es porque la iglesia te pida que des, no es porque tu líder te diga que des, no porque tu pastor te dice que des, no porque inclusive la Biblia dice que tenés que dar, entonces dar. No, es una cuestión del corazón, es una raíz. Tenemos la suerte y la bendición del dar desde el corazón. ¿Cuánto dicen? Y eso practicó la iglesia primitiva. Eso practicó la iglesia del Señor. Por eso la pregunta vuelve a sonar hoy: ¿qué haces tú con tu fe? Porque estás hablando de Abel, que ofreció una ofrenda mejor que Caín. Estás hablando de Abraham, que es el padre de la fe. Estás hablando de Moisés. Quizás estás hablando de una hermana, de un hermano de la iglesia que recibió sanidad, que recibió el toque de Dios. Pero el Espíritu Santo hoy viene y te desafía: ¿qué haces tú con tu fe? Esa fe que tienes, la que estás oyendo. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios.
Y esa palabra de Dios no solamente sonará un sábado, un domingo o el día que tenga célula. Esa palabra de Dios suena cuando un hijo, una hija de Dios va y busca la presencia de Dios. Cuando un hijo, una hija de Dios va y abre la Biblia, abre la palabra de Dios, oye la voz de Dios ahí hablándote. Mira, iglesia, está extraordinario los ministerios que tenemos. Dios dio apóstoles, pastores, maestros, profetas, evangelistas. Hoy es una moda muy interesante. La gente busca que me diga algo el profeta, que me diga algo, que me diga algo. Me voy a casar el año que viene. Que me diga que me va a ir bien. Eso está escrito, papá. Tenés que abrir la Biblia. Es la voz de Dios ahí, hablándote. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mira, cuando te encontrás apretado ahí, abriste la Biblia hasta el Salmo 121. Mira, todo el mundo te habla de crisis. Todo el mundo te habla que estamos en una catástrofe financiera como país, como nación. Pero cuando una hija de Dios, cuando un hijo de Dios abre la escritura, el Salmo número 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mira, te puede rodear muerte, te puede rodear tempestad, pero la vara y el cayado de Dios te infunden aliento. Y hay un aliento del Espíritu Santo hoy sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu corazón. Cuando dice, el verso 13 dice: también confesaron que eran extranjeros y peregrinos. La palabra griega confesaron en este caso es homólogo, es estar de acuerdo con Dios y cooperar con la misión de Jesucristo. Cooperar con la misión con que Jesús vino a esta tierra. Mire, Él fue elevado al cielo, ¿sí? Él se fue al cielo y nos dejó la promesa que iba a estar el Espíritu Santo, el otro Consolador, iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen en esa palabra? ¿Sabe cuándo el Espíritu Santo se va a ir de la tierra? Cuando será el rapto de la iglesia. Él se va junto con la dispensación de la gracia. Él se va junto porque Él ya cumplió su misión. Aquí estos hombres de fe nos han dejado testimonio. Nos han dejado una plataforma ante lo difícil que ya le estás olfateando, ante lo difícil que ya estás percibiendo de lo que se viene en el mundo. Te decía antes, este gobierno de autoritarismo, hablo de gobierno global, es el gobierno que se está preparando para una plataforma del anticristo. Habrá mucha confusión. Unos presentarán una fórmula, otros presentarán otra fórmula, otros otras, y cuando te vas a dar cuenta que tenés una multiforme de fórmulas y ninguna de ellas funciona. Eso todo es un indicio, es una indicación que se está preparando una plataforma en el ámbito político para que una cabeza sola gobierne, llamada el anticristo. Te decía antes, en lo sociocultural, la ideología de género, lesbianismo, homosexualismo, transexuales, dentro del ámbito de familia nadie está de acuerdo. Es una simulación y bueno, vamos a aceptar porque no deja de ser hija, no deja de ser hijo. Pero si vas a lo profundo del corazón de ese papá, de esa mamá, no están de acuerdo, porque va contra la naturaleza de Dios. Pero cuando veas venir esa plataforma que ya la estás viendo, estate preparado, porque Jesús te viene a buscar. Por tu fe, vamos a ir al cielo. Los que estamos aquí, nadie vio el cielo, nadie vio el trono de Dios, nadie vio los ángeles, nadie vio a nadie allá. Pero por la fe caminamos y vamos hacia la eternidad, a nuestra patria del alma. ¿Cuánto dicen? Entonces vamos a hablar de 3 cosas. ¿Qué hacemos con nuestra fe? La número 1 es la medida de fe. Sabemos que la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Es decir que nosotros por obras no vamos a ir al cielo, vamos a ir por la gracia. Pero la gracia creemos mediante la fe. Entonces, mediante que tenemos la fe, hacemos cosas o logramos hacer cosas que otros no lo harían.
Por eso Jesús enseña a sus discípulos, si a alguno le falta fe, pídala a Dios. Si alguno necesita que se le aumente la fe, pídala a Dios. Dios le va a aumentar la fe. Está a disposición la fe. Es muy simple el tema de la medida de fe. En algún momento, que no hace muchos años, tenía 20 años y yo tenía una medida de fe para la edad que tenía. Hoy tengo un poquito nomás, más que 20. Y la medida de fe tiene que ser otra. Cuando tenía 20 o 21 años estábamos solos con Miriam y teníamos la fe necesaria para estar solos. Pero sí tenía en mi corazón una palabra que nos entregó un cierto hombre de Dios. Éramos muy jovencitos, estábamos todavía de novios. ¿Viste? Cuando uno anda de novio, hacer las margaritas. ¿Será para mí? ¿Será para mí? No será para mí. ¿Será para mí? No será para mí. A veces tocaba, no será para mí. Agarraba otra y decía, ¿será para mí? No será para mí. ¿Será para mí? Listo. Después de haber comido unos sándwiches con mortadela y mayonesa allá en una colonia llamada Polana, teníamos que tocar la trompeta en la banda de vientos. Un hombre llamado Alejandro Quiroga se levanta y dice que ustedes van a hacer matrimonio. Y dentro del matrimonio Dios le va a dar 3 hijas. Y yo, como buen estudiante de mi papá siempre decía, anotá todas las cosas en la Biblia. Y anoté en una Biblia que tenía ahí, me voy a casar con Miriam, ella va a ser mi mujer. Y aquello que le andaba mirando por ahí, toma para vos. Y cuando vinieron las 3 hijas, en la última, digo, se cumplió una palabra. Yo quise torcer esa palabra, un varón al menos. Por fe, mi amor. Alguien me dijo, ya están hechos. Pero creerle a Dios por una palabra a la distancia. ¿Cuánto Dios te está hablando y te está ministrando? Tenés que elevar tu medida de fe y creer que lo invisible se hace visible, que lo imposible se hace posible, porque le creo a aquel que todo lo puede, en el que todo lo puede. Y en esta noche el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón sobre eso. Lo que hace crecer tu fe es la palabra de Dios ejercitada en tu vida. Mire, hay veces los predicadores tenemos este karma. No sabes qué predicar. Ya prediqué todo. Ya prediqué el Hijo Pródigo. Ya prediqué el Salmo 23. Ya prediqué Romanos 8. A ver si traigo la Torá la próxima vez. Algo de ahí saco. Pero a medida que vas leyendo la palabra, cuando leía Hebreos 11, la habré leído centenas de veces. Dios trae y me habla y dice, ¿qué tenés vos con la fe? Decirle a la iglesia que Él tiene la iglesia con la fe. Y hacerle ver a mi pueblo que en Él todo lo podemos. Que en Él, que creemos que es soberano, es magnífico por sobre todas las cosas, en Él todo lo podemos. ¿Cuánto dicen? Entonces Dios en esta tarde te está hablando. Ejercita la palabra. Algunos lo llaman devocional, algunos lo llaman, no sé, estudio bíblico o estudios teológicos, lo que vos quieras. Pero ejercitate en la palabra y a medida que vas leyendo la palabra, le vas creyendo más a Dios. Abel no tenía una aureola aparte de la que tenés vos. Sara no era, wow, hay muchas Saras en medio de nosotros. Hay muchas Marías en medio de nosotros que van a engendrar lo prometido para un hogar, para una familia, para una ciudad, para una nación. Van a engendrar el Salvador que va a venir a salvar tus generaciones. Hasta el día de hoy tus generaciones eran malvadas, pero se levantan en medio de tu corazón, en medio de tus sueños, en medio de tu visión, en medio de creerle a Dios que va a venir a salvar tu generación. Si estás hoy acá es porque tu vida va a cambiar tus generaciones. Tu vida va a cambiar mediante el poder de la sangre de Jesús tus generaciones. No sé vos, pero yo le creo a Dios. Registré
Uno de los ejemplos que están en la Escritura, la mujer de las migajas. La Biblia dice y le titula La mujer cananea. Me encanta de cómo ella llegó a Jesús. Ella sabía que en Él todo ella podía lograr. Pero ¿sabe qué? Se encontró, justamente, no sé si Jesús le hizo mal un reviro, le hizo mal un guiso, un asado el Día de la Madre, no sé qué le pasó a Jesús. Pero Jesús, al verla a ella, comienza con unos no. Mirá, yo quisiera, pero no puedo hacer. No podemos hacer nada por ti. Y le dicen Jesús, y ¿saben qué le seguía? Los discípulos también dicen, no podemos hacer nada por ti. Ahora, qué humillación, ¿no? Porque llegó a Jesús y comenzó ella a darle unas palabras a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque tenía una fe inquebrantable. No se dejó de quebrar por los no, aún así sea de Dios. Jesús estaba con los discípulos, estaba haciendo su labor, estaba haciendo su servicio. Dice, yo por vos no puedo hacer nada. Y ahí está Pedro, Juan, Simón, y dice, no podemos hacer nada. Lo lamento, lo siento. Pero hay una palabra que tiene que resonar en tu corazón, inquebrantable. Y Dios esta tarde está mirando a una mujer, está mirando a una jovencita, un muchacho, por el dolor, por las alegrías, por todo lo que estuviste pasando. Él está mirando un corazón inquebrantable. Y yo hoy vengo a profetizarte y a decirte que tenés un corazón inquebrantable. Por eso estás aquí. Nadie viene porque sí a la iglesia. Nadie viene porque sí, bueno, vamos a ver qué onda, a ver qué tal esa iglesia integral, a ver qué tal ahí lo que está pasando. No. Es porque hay algo en tu corazón que se quiere condicionar con aquel que todo lo puede. ¿Cómo le funcionó la fe a esta mujer? Me llama la atención porque Jesús primero no le contesta. Ahí vamos a ver algunos detalles. Jesús no le contesta. En medio de nosotros, de verdad, así, sincerate con Él. Cuando Dios no contesta una oración, ¿qué hacemos? Y bueno, Dios dio, Dios quitó. Y bueno, no es para mí. Te hicieron la promoción que va a haber una noche de milagros. Y viniste esa noche de milagros y permitime esta expresión, y el Espíritu Santo ni bolilla. Como que ni estuviste. Es más, me juego algo por escuchar mucho a la gente. Dice, vine a la iglesia y me fue peor. Pero empieza el diálogo y Jesús le dice, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de Israel. Es decir que si fuera en este siglo, en este tiempo, Jesús hizo discriminación de personas. Qué bárbaro, ¿eh? Imagínate si vos venís y el pastor te dice, no te puedo atender, yo tengo que atender mi gente. ¿Qué le pasa a este? Se hizo cafillo ahora, ¿qué? Y aparece un tercer no. Primero no le contesta. La segunda le dice, yo he venido sino a los hijos, a las ovejas de Israel. Dice, no es bueno dar del pan de los hijos para aquellos que no son hijos. Trayéndote a nuestra temporada, a nuestro tiempo. Es como que el de protocolo allá en la puerta dice, no, hoy esta iglesia solamente es para los de la casa.
Es como que cuando alguien con necesidad, si no, yo lo que tengo es para mis hijos. Dice, no es correcto dar el pan de los hijos a los perrillos. O sea, le trató de pichichu, de pequiné, de Sharpei, perro salchicha, pompón. No es correcto. Y ahí aparece la palabra de fe. Diga conmigo, palabra de fe. Vamos, que estamos ahí justo en la médula. Diga conmigo, palabra de fe. Esta historia está en Mateo 15, creo que el verso 26, 27, 28, ahí está. Está ese diálogo, ella con Jesús y los chusmas de los discípulos. Le vino al pelo decir, no podemos hacer nada porque queremos, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Pero ella se levantó y declaró una palabra de fe. Diga conmigo, palabra de fe. Vamos, esto es fundamental, palabra de fe. Diga, Señor, aún los perros comen de la miga, de las migajas que se le caen de las mesas de sus amos. Jesús. Mira, este pasaje, si está hoy acá, es para que le desafíes al mismo Jesús. Mira, los perritos comen de las migajas que caen del pan de los amos. Y Jesús le contesta, dice, oh mujer, grande es tu fe. Hoy yo quiero oír esa voz del Espíritu hablándote a tu corazón y dice, hoy qué grande es tu fe. Que se haga contigo conforme a esta palabra. ¿Qué palabra? La que ella declaró. Mire, lo tradicional sería que ella reciba el milagro, reciba la bendición. El milagro que ella estaba buscando es porque tenía una hija atormentada. Yo calculo que era adolescente. Lo tradicional es que la palabra que Jesús le dio, que el pastor le dio, que el profeta le dio, que el apóstol le dio, que la iglesia le dio, por esa palabra reciba la bendición, reciba la liberación. Y Jesús dice, tu hija va a ser liberada por la palabra que tú has declarado. O sea, esta mujer rompió tradiciones. Sino por la palabra que esta madre declaró y confesó, creyendo que esa hija sería libre. ¿Cuántos creen hoy? Por lo que tú declares, va a ser libre tu familia. Hey, oiga bien, va a ser libre tu finanza. Va a ser libre tu estatus social por la palabra que vos lo declares en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen? Mira, emocionate, dale un aplauso a Jesús porque hoy hay palabra. Vamos, hay palabra de fe en tu corazón. El viernes cuando teníamos la reunión de oración, el Espíritu Santo algo nos mencionó de esto. Di la palabra, que este monte se traslade y ese monte se trasladará. Acá hay que decir, hay que declarar la palabra. ¿Cómo nos enriquece? Leíamos antes, en la medida de fe, creciendo a raíz de la palabra de Dios. Cuanto más palabra, más fe tenés en aquel que todo lo puede. Esa fe inquebrantable, esa fe que te lleva a tener una palabra de fe. Dios es absoluto. Dios es absoluto en todo lo que nosotros le pidamos. Todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, y viene lo que va a pasar en 2 semanas, te será hecho. Tenés que pedirlo en el nombre de Jesús. No esperes el día 27, el día 28 y el día 29 para el tú te será hecho. Esta es tu tarde de tú te será hecho. El viernes el Espíritu Santo nos ministró y nos habló, ya vos estás hecho, pero hay mujeres cananeas, hay mujeres de las migajas afuera
que quizás algunos le trataron como perrillos o se autotratan como perrillos. Dice, no, yo no merezco eso. Pero hoy en el nombre de Jesús vamos a desatar palabra de fe. ¿Cuántos dicen? Lo tercero es la prueba de fe. Eso mucho se dice entre medio de nosotros, la creyentada. ¿Cómo está, hermano? Y estoy en aflicción, estoy en lucha. Palabra dura. ¿Cuál es la prueba de fe? ¿Qué es lo que nos prueba la fe? Algunos pincelazos, la aflicción, la enfermedad. Mire, Dios con un chasquido así te puede quitar esa fiebre, ese cáncer. Pero quizás está allí porque te está probando. Quiere saber de qué estamos hechos o para qué vamos a estar hechos. Después de esta batalla te vas a hacer más fuerte. Después de esta batalla Dios te va a coronar de favores, de misericordia, porque has pedido que tu fe sea creciente, has pedido que tu fe se aumente. Entonces es necesario pasar por una aflicción para que la iglesia crezca. Desde la iglesia primitiva, ¿qué hubo? Aflicción, hubo persecución, enfermedad, escasez. Mire cuánto nos enseñó la escasez. Alguien estos días escuchó nuestro mensaje por el canal. Dice, no podés decir bendita escasez. Nadie dice bendita a una escasez. Respeté su opinión, pero para mí es bendita la escasez, porque me enseñó tantas cosas. A valorar los pequeños detalles. Que Dios no está en un lechoncito asado en un día especial de la familia con una manzanita verde en la boca, con el cuerito todo torradito, tostadito, que le golpea con el tenedor y hace crich, crich, crich. Le estoy abriendo el apetito ahora. Ya se sienten los gordis ahí después de 8 horas, ya pasó después del almuerzo y están acá. La escasez te enseña que en las comidas simples Él está allí, y mientras Él está allí, su paz está con nosotros, y eso es lo que se vale. Mire usted, si va a un sanatorio, la gente que tiene fe en el Señor está más feliz que aquel que está afuera, está comiendo una sopita de sanatorio, que es horrible, la sazón, es horrible lo que te ponen ahí. Y te dicen que es comida. ¿Comió alguna vez sopa de hospital? Ahora viene el postre, Señor. Y te traen un postre que sacaron, no sé, medio durazno con media ciruela, la frutilla mordida por la que te trajo. Si viene frutilla. Desabrido. Ahora viene, este es el platito de entrada, ahora viene el plato principal. Así, una sopa paraguaya. El plato principal. Esos en algunos estómagos gays, clean. Ni lo sintió. ¿Sabe que la prueba de fe nos enseña la paciencia? La paciencia es la perseverancia hasta llegar a un lugar, hacia una meta. Es la perseverancia ante las pruebas o una expectante espera por el cumplimiento de una promesa. Paciencia. Yo hoy, ya que estamos en el Día de la Madre, ¿no? Hay madres y Señor, dame paciencia con este diablillo. Ajá, te va a probar el Señor porque le pediste paciencia. Y el Señor es muy fiel en esa. Todo lo que pidas, Él te lo va a dar. Pediste paciencia, te va a dar pruebas. ¿Para qué? Para probar tu paciencia.
Hay mujeres que están esperando el anillo de compromiso. Y sí, ya. Pasó 10 años y el tipo, no, si ese día te dije. Paciencia. Hemos nombrado algunos héroes de la fe. Lo que le caracterizó y lo que dieron cumplimiento y lo que dieron testimonio es por su paciencia. La palabra griega es upumoné. Es permanecer bajo. ¿Bajo qué? La cobertura de aquel que todo lo puede. Es resistencia. Porque mire, en la paciencia te van a llevar algunas cosas como que voy a decir, acá como salgo de esta. Pero la paciencia produce perfección. Cuando aprendimos en la paciencia, aprendimos a hacer las cosas con más perfección. Es muy simple, cuando haces las cosas apuradas, rápido, salen mal, tenés que hacer 2 veces el trabajo. Tenemos que hacer 2 veces el trabajo. La perfección produce carácter. Mire, usted conoce gente que le gusta hacer las cosas perfectas, pero esa persona tiene carácter. Y no te hablo de eso, ay, qué carácter que tiene. No, carácter. Te va a cobrar bien, te va a cobrar lo que sea necesario cobrarte, pero su situación es perfección. Pero antes tuvo que tener paciencia. Mira, aquellos que elaboran muebles y no hay la madera que estás esperando, ¿qué tiene paciencia en esperar hasta que la madera tiene un proceso, tiene un cierto secado, tiene unas ciertas situaciones que pasar? Y hay que tener paciencia hasta qué, hasta tener un buen material, porque si te hace así como viene la madera, en poco tiempo ese mueble se va a desarmar, se va de controlar, va a decir, qué carpintero me tocó. Entonces la paciencia te trae perfección y la perfección te trae carácter, te produce carácter. Y el carácter te produce ¿qué? Madurez. Me gusta sincerarme con quienes hablo. Pero la paciencia y el tiempo, ¿cómo nos enseñó lo que es madurez? Ya no somos los pinches güey de hace 10 años atrás. A ver si tranquilo, ya se le va a pasar. Y la madurez produce sabiduría. 3 cositas sobre la sabiduría. La sabiduría de Dios es la comprensión espiritual del propósito de las pruebas de la fe. La sabiduría es la comprensión espiritual del propósito de las pruebas de la fe. ¿Sabes que cada prueba que estés pasando, si te preguntaría, ¿estás pasando pruebas? Vamos a decir que sí, estoy pasando pruebas. Bueno, hay un propósito tras de esas pruebas. Y eso te va a traer sabiduría. Pero no te olvides antes que la paciencia produce perfección, la perfección produce carácter, el carácter produce madurez y la madurez produce sabiduría. Lo segundo, la sabiduría contrarresta el mal en la vida humana. La sabiduría contrarresta todo aquello que con lo que hoy estás viviendo o conviviendo. Y lo tercero, Santiago dice que aquel que le falte sabiduría, pídala a Dios que lo dará en abundancia. Quiere decir que la sabiduría está a disposición. No tenés que pagar, ni siquiera ofrendar por la sabiduría. La sabiduría está a disposición. En este momento estás sentado y me estás escuchando y ya estás pensando en tu pizza o en calentar el horno para ver si... Vos podés pedir, Señor, dame sabiduría. Y el Señor te la va a dar. Señor, dame un poco más. El Señor te la va a dar. Porque detrás de la sabiduría hay un propósito por la prueba en la cual estuviste pasando. Esta plaquita cerrando este mensaje de Dios hoy a tu corazón. El llamado de Dios consiste en tener una fe viva que demuestre obediencia a Él. La fe, si así se requiere, es dar grandes muestras de ella que glorifiquen
a Dios, pero también que testifiquen al mundo. Si estás hoy acá, en el que todo lo puede, es posible que eso pase en tu corazón.